Señor, only you know how much we need. solo tú sabes cuánto es que nosotros te necesitamos. Sin ti, pues no somos nada. So Lord, Señor, así que te vemos, please study. Señor, para este estudio de la cristalización. We need your Lord. Señor, necesitamos tu revelación. We need your people. Necesitamos tu iluminación. We need your vision. Necesitamos tu visión. We need your utterance. Necesitamos tu expresión. Be with us. Señor, sé con nosotros en todas las cosas. Now with Señor, te agradecemos que tú estás con nosotros. you Tú, as the magic como el Cristo neumático, is with us. estás con nosotros. Presence. Y tu presencia Everything. significa todo para nosotros. We do look into you, Lord. Sí, te vemos esta noche, Señor. Tú estás aquí. And we are here too. Y nosotros también estamos aquí. Way Señor, is one spirit. en una manera, pues solamente somos un espíritu. Amén. I came Pues yo vine esta noche with con message 3 all night. el bosquejo del mensaje 3. But Pero after I got into una vez que the me metí whole compound, en este edificio, something checked. algo pues hubo un verificar dentro de mí, diciendo, pues ¿acaso tú crees que All got into tus entrenantes todos se metieron en la cristalización you have presented to them. que le has mostrado a ellos la semana pasada? You answer for me. Usted respóndeme. Yes. Sí, I have no assurance. pues no estoy tan seguro. So Así que, I don't care for the pace. pues a mí no me importa qué tan rápido vayamos, la velocidad. A mí lo que me importa es la verdadera comprensión de lo que estamos presentándoles a ustedes. Así que esta noche We'll change our meeting. vamos a cambiar nuestra reunión a una reunión de prueba para probarles. Usted dijo sí. Bueno, hay que probarlo, ¿verdad? Usted dice que sí, hay que probarlo. Pues todavía un anticipo que aún su prueba First, en los primeros 2 mensajes no puede ser terminada completamente esta noche. Necesitamos probablemente, no estoy seguro, necesitamos el viernes en la mañana. Mi carga es esta. Si yo pudiera ayudarles a todos a darse cuenta del centro del Evangelio de Dios como Cristo en sus 2 aspectos, su persona y su obra, pues si yo pudiera hacerles a todos realmente comprender estos cuantos puntos, yo debo o debo de ser un mago, debería ser un mago. ¿Me entienden? Pues no tengo tanta paz en lo que yo les he presentado a ustedes, pues que ustedes se hayan o puedan haberse metido a esta esencia de los puntos. okay, Está bien. Esta noche, esta es una clase del entrenamiento. Por supuesto, gracias al Señor, tantos santos buscadores están aquí con nosotros. Pero no siento que necesito probarles a ellos. Y ellos tampoco necesitan ser probados. Pero pudieran estar ahí como los que disfrutan, los disfrutadores, como los más bendecidos que aún usted y yo. Usted tiene que elaborar y yo tengo que elaborar, pero ahí ellos nada más están ahí como los que disfrutan, los disfrutadores. Son como los ángeles. Así que
La prueba probablemente también incluirá a los colaboradores. Ustedes son los entrenantes y ellos son los entrenadores. Pues yo quisiera darme cuenta, ya sea que los entrenadores ya se han metido en esto. Así que les pediría, ustedes hermanas, sean divididos en dos grupos. Divídanse en dos grupos. ¿El hermano Andrew está aquí? ¿Podría alguien ayudarte cómo dividir las hermanas en dos grupos? Y los hermanos también, en dos grupos, en 4 grupos. Y esta noche, pues tan solo tengo 4 cosas principales que quisiera verificar con ustedes. Con un excedente. Eso, pues yo les voy a pedir a los entrenadores que tomen cuidado de eso. ¿Cómo dividirlo? Hay 10. Ok. Vamos a dividir las líneas, las filas. Son 10 en cada fila, entonces 5 y 5. Son 2 secciones. Déjenme darles un esquema muy importante. Y los primeros 2 mensajes que hemos cubierto. Los primeros 2 mensajes son acerca del centro del Evangelio de Dios. Yo sí creo que no necesito hablar mucho de esto. Ustedes pueden responder, pero el centro del Evangelio. Y este centro no es nada más que una persona. Jesucristo. Yo no creo que ustedes lo hayan obtenido. Yo sí creo. Lo tienen. Y luego, este centro del Evangelio de Dios, Jesucristo, como un todo inclusivo, como una persona todo inclusiva y todo extensiva, ¿verdad? Él es uno con una persona maravillosa y uno con una obra maravillosa. Una persona y una obra de Cristo. Así, desde el segundo siglo, los padres de la iglesia empezaron a estudiar principalmente 2 cosas. La Trinidad divina y la cristología. Esto significa el estudio de la persona de Cristo. Los padres de la iglesia se metieron en la Trinidad divina mucho y tuvieron éxito, un buen éxito, pero no tanto. Y los padres de la iglesia no hicieron tanto para nosotros concerniente a la persona y la obra de Cristo. Ahora, con la persona de Cristo, hay 2 aspectos. El aspecto de su humanidad y el aspecto de su divinidad, puesto que Él es uno o una persona, pero 2 elementos. Él es hombre y Dios. Él es Dios y hombre.
¿verdad? Él es de dos elementos. El elemento divino, el cual nosotros llamamos la divinidad, y el elemento humano, el cual llamamos la humanidad. Esta noche les voy a probar acerca de estas dos cosas primeramente, la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo, para ver qué tan rápido podríamos ir. Pues depende de su habilidad. Si pudiéramos abrirnos paso o pasar a través de estas dos, la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo, entonces iremos adelante a la obra de Cristo. Y la obra de Cristo también tiene dos aspectos: su ministerio terrenal y su ministerio celestial, ¿verdad? Estas dos clases de ministerios forman la obra de Cristo. La obra de Cristo está compuesta de estos dos ministerios, el ministerio terrenal y el ministerio celestial. Por supuesto, también les proveeré acerca de esto. Esto es fácil de contestar, pero aquí, con su ministerio terrenal, hay dos cosas. Dos cosas. En su ministerio terrenal, él cumplió dos cosas principales: su muerte toda inclusiva y su germinación impartidora de vida y germinadora, su resurrección germinadora e impartidora de vida. Su muerte toda inclusiva y su resurrección germinadora. En estos dos yo les probaré. Y no creo que ustedes puedan pasarlo. Si ustedes pudieran, yo les admiraría. Luego, en su ministerio celestial, hay 3 puntos. Todos son una parte de su único estado. El ministerio celestial de Cristo es de 3 partes. Esto es, por supuesto, de acuerdo a Romanos. Les digo nuevamente, el ministerio celestial de Cristo es de 3 partes. Ahora, ya no les voy a decir nada, les voy a probar. Ustedes díganme, ¿cuáles son estas 3 partes del ministerio celestial de Cristo? Déjenme tratar, antes de que les pruebe, antes de regresar a su persona, les preguntaría, díganme, cualquiera, ¿cuáles son las 3 partes del ministerio celestial de Cristo? Quisiera tratar. Primero, Él está intermorándonos como el Espíritu dador de vida para dar vida a nuestro cuerpo mortal. Segundo, Él está intercediendo. Y tercero, Él está a la mano derecha de Dios, intercediendo por nosotros en su posición ascendida en los cielos, en nuestras ambiente, para que nosotros seamos capaces de ser conformados a su imagen. Yo diría, pues es muy bueno, pero no te voy a dar ni una B, todavía te voy a dar una C, porque tu respuesta es muy breve. Pero de cualquier manera, yo diría, bueno, así que la pasaste, obtuviste una C.
Ahora vamos a regresar a la persona de Cristo. This person La persona de Cristo está compuesta de dos elementos, con dos elementos. El primer elemento es el elemento de su humanidad. Ahora, por favor, díganme, ustedes, hermanos, el primer grupo, cualquiera de este grupo, por favor, díganme, ¿cuál es la esencia de la humanidad de Cristo? Usted tiene que darme una respuesta muy fina y muy detallada, no como la de él, no como su respuesta. Así que por favor, cualquiera. ¿Cuál es la esencia de la humanidad de Cristo? ¿Dónde están ustedes? ¿No hay nadie aquí? La esencia de la humanidad de Cristo está expresada como la simiente de David. Como la simiente de David, él es un ser humano. Y que no, el cual no era tan agradable a nosotros, porque como un ser humano, él es de la vieja creación y espontáneamente es del viejo hombre, con la carne, y esta carne está envuelta con tres cosas. Está envuelta con Satanás, y Satanás no es nada más que un veneno, y está envuelto con el pecado, el cual es la naturaleza maligna de Satanás, envenenando y contaminando y corrompiendo al pueblo de Dios. Y concerniente a este punto, Cristo vino a ser carne en la semejanza de la carne de pecado, pero no tenía pecado. Esto puede ver claramente en Juan 3:14, cuando el Señor mencionó la serpiente de bronce levantada en el desierto. La serpiente de bronce tenía la semejanza de la serpiente, pero no tenía nada de la naturaleza venenosa. La tercera cosa que está envuelta en la carne es el mundo. Dios creó la tierra, pero Satanás sistematizó la tierra para formar el mundo. Y esto es su cosmos, bajo el dominio de Satanás y lleno del poder maligno. Y la esencia de su humanidad es expresada simplemente como la simiente de David. Muy bueno. Te voy a dar una A. Te voy a dar una A. Pero levántate, por favor. Tienes que contestarme esta sí es la siguiente pregunta. Christ La humanidad de Cristo is for Christ to come. es para que Cristo venga y haga qué. La humanidad de Cristo es para que Cristo venga y termine todas estas 6 cosas negativas. La vieja creación, el viejo hombre, la carne, Satanás, el mundo, el pecado y para nuestra redención. Tienes otra vez A. Otra pregunta. A través de 20 siglos, los estudiosos judíos, con los eruditos judíos, con los maestros cristianos, ellos han estudiado mucho y han discutido mucho. La pregunta que ellos han estudiado y discutido es, ¿quién murió en la cruz? ¿Quién murió en la cruz? No hay respuesta. Por supuesto, los eruditos judíos dicen
el que murió en la cruz era un nazareno, nazareno, el cual salió de una ciudad despreciada. Y esa ciudad es de una provincia también despreciada por la gente, Galilea. Aquel que murió en la cruz era aquel hombrecillo de nombre Jesús, el cual salió de Nazaret y de Galilea. ¿Es esta una respuesta correcta, sí o no? Es parcialmente correcta. Pues no muy parcialmente, es nada más un poquito parcialmente, un poquito correcta. Pero ellos están cortos de la vista. Tiene la vista corta. Luego, la respuesta de los cristianos, o ellos responderían, que ese era Jesucristo, mi Salvador, el cual murió. Esto está correcto. Y así, ¿verdad? Ahora esta noche yo te preguntaría, dinos, ¿quién murió en la cruz? La persona que murió en la cruz es Jesucristo, el Dios hombre, el cual es ambos, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Sigue adelante. Está bien. Ya fracasaste, no lo pasaste. Tienes una F. Tu respuesta es por completo no adecuada. Usted tiene que responder que aquel que murió en la cruz, él tiene dos elementos. El elemento divino, el cual es Dios, y el elemento humano, el cual es hombre. Así que aquel Jesús, el cual murió en la cruz, es un hombre y también es Dios. Como un hombre, él murió ahí con 6 puntos. ¿Me siguen? ¿Con cuáles 6 puntos? Está bien. ¿Cuál es tu nombre? Tim. Yo conocí a tu padre. Hermano Tim, usted respondan. ¿Cuáles son estos 6? En la cruz, cuando Cristo, la humanidad de Cristo murió, con él murieron la vieja creación, el viejo hombre, la carne, Satanás, el pecado y el mundo. Así que tan solo él mismo, cuando él murió, todas estas cosas también murieron. Él estaba muriendo en la cruz, no tan solo como Jesús, pero también como una parte de la creación, temporalmente, como una parte, pero en realidad como toda la creación. Segundo, él murió ahí como el viejo hombre, incluyéndolo a usted, a mí, incluyéndonos a usted, a mí, aún incluyendo a Adán, el viejo hombre. Y él murió ahí en la cruz como la carne. En todo el universo hay una cosa que ofende a Dios casi a lo máximo. Esto es la carne. Y yo no dije tanto la semana pasada. Esta noche añado un poquito. La carne puede ser considerada como la incorporación de Satanás. Satanás está incorporado en la carne. Satanás y la carne son uno. En todo el universo hay tal cosa, incluyendo en usted,
incluyendo usted. Usted es parte de la carne. Así que cuando Cristo murió en la cruz, esta carne también murió ahí. No solo esto, cuando Cristo murió, Satanás fue destruido. Hebreos 2:14 nos dice, ¿verdad?, que Jesús participó de carne y sangre para morir en la cruz, para destruir al diablo, ¿verdad? Así que Satanás estaba ahí. Luego, hay otra cosa. Tres cosas son las cosas más negativas en el universo. Número 1, Satanás. Número 2, la carne. Y número 3, el pecado. El pecado. La carne es la incorporación de Satanás. Y el pecado es la naturaleza de Satanás. Este pecado es condenado por la muerte de Cristo. Esto significa que Él también fue terminado ahí. Romanos 8:3 dice que Dios envió a su Hijo para condenar el pecado. El pecado fue condenado, ¿verdad? Y aquel que murió en la cruz es también, el mundo, el cosmos, el cosmos satánico, el sistema que sistematiza todos los descendientes de Adán. Así que, ¿quién murió en la cruz? Ahora usted diga. Tim, hermano Tim, dígame usted. En la cruz, Jesucristo, el Dios hombre, murió con ambos, con su humanidad y con su divinidad. Y con su humanidad hubo 6 cosas malignas: la vieja creación, el viejo hombre, la carne, el cual es la incorporación de Satanás. Satanás también murió, también fue destruido. El pecado también fue juzgado. Y finalmente el mundo fue tomado cuidado de él. No fue tomado cuidado. No se tomó cuidado de él. Yo no dije claramente. El mundo fue juzgado. En Juan 12:31. Y el gobernador de este mundo fue echado fuera. Y el gobernador era Satanás. Yo le voy a dar a Tim una A más. Esta es una pregunta difícil de contestar, pero hermano Tim hizo un buen trabajo. Créame usted, y yo les aseguro, usted vaya a leer a todas las páginas de los libros cristianos. Ninguno de ellos jamás ha cubierto que Jesús, muriendo en la cruz, fue o era en su lado humano en, en estos 6 puntos. Es por esto que su muerte es toda inclusiva, es una muerte toda inclusiva, y es por esto que lo que él como una persona, toda la vieja creación, todo el viejo hombre, la carne, Satanás, el mundo, todos murieron ahí. ¿Cómo es que pudieron hacerlo? Esto era mi pregunta hace más de 60 años. Yo dije,
¿Cómo es que Cristo pudo morir y yo morí ahí? ¿Cómo pudo Cristo morir y el mundo también fue juzgado? ¿Cómo Cristo murió y toda la creación también fue terminada? ¿Cómo? Ninguno me contestó. Ninguno, nadie me contestó. La sangre del Señor me cubra a través de todos estos años de estudio, o un punto tras otro, hasta, hasta probablemente hace 20 años, o hace quizás entre 30 años, dudo estar claro acerca de esto, de estas 6 cosas. Pero aún en ese entonces, yo no podía darles un mensaje como el mensaje que les di en esta clase. Todos ustedes deben de atesorar tal lección, el cual les revela a ustedes quién es Cristo. Él es un hombre, todos los cristianos saben. Pero ¿qué clase de hombre es Él? Él es un hombre con 6 puntos. La vieja creación, el viejo hombre, la carne, Satanás, el pecado y el mundo. Así que cuando Él murió en la cruz, Él trajo todos estos 6 puntos para hacer ¿qué? Para ser terminados ahí en la cruz. Así que su muerte toda inclusiva, limpió todo el universo. Considérenlo. Solo el Dios triuno y los ángeles todavía permanecen ahí. Todo el resto, en todo este universo, todo y todos han sido aclarados, limpiados. Así que, santos queridos, díganme ustedes, ¿cuándo es que usted murió? ¿Cuándo es que usted murió? En la cruz. ¿Cuándo? Hace 2000 años. ¿Cómo pudo haber sido esto si usted todavía no había nacido? Usted tiene que decir, sí, yo todavía no había nacido, pero ya estaba yo ahí. Yo estaba en el viejo Adán. ¿Acaso usted cree que todos los inmigrantes de Europa que vinieron aquí hace 2 siglos o 3 siglos atrás quizás, ¿verdad? Algunos pues hace algunos 100 años. Cuando ellos vinieron solteros. Pero ahora, perdón, como solamente una persona, pero ahora tienen ellos 200 familiares. Tiene que darse cuenta, cuando este vino, cruzó el Atlántico, todos los 2000 descendientes vinieron en él. Perdón, los 200 descendientes. ¿Usted, sabe usted, hermano Tim, cuándo usted llegó a los Estados Unidos, al mundo occidental? ¿Cuándo? Cuando mis descendientes vinieron. Es cierto, usted vino. Si no es así, si no fuera así, ¿cómo usted podría estar aquí? Ahora, nuestro paso es muy bueno. Ahora, yo les preguntaría, en la persona de Cristo hay otro elemento, el cual es la divinidad, ¿verdad? Luego, hermanos, la segunda sección, los hermanos de la segunda sección, respóndame esta pregunta.
Respóndanme, ¿cómo Cristo o la divinidad de Cristo está envuelta con algo? Díganme, la divinidad de Cristo está envuelta en algo. ¿Cuáles son estas cuántas cosas? Díganos. Sea rápido. Por favor, rápido, dígalo. La divinidad de Cristo está envuelta. ¿En qué? La humanidad de Cristo está envuelta, ¿verdad? Con la vieja creación, la carne, Satanás, el pecado del mundo. Ahora, la divinidad de Cristo está envuelta ¿con qué? Los hermanos. Todos pues ya reprobaron. Ahora vengo a la primera sección de las hermanas. Ustedes respondan. La divinidad de Cristo es una parte del elemento el cual les puede traer la humanidad dentro de la humanidad. Ya, reprobó. No, su respuesta no sirve para nada. Está absolutamente equivocada. Quizás no entendió mi pregunta. Hermanas, ahora la otra sección. Hermanas, la segunda sección. La primera sección de hermanos y la segunda sección de las hermanos ya reprobaron. Y la primera sección reprobó. Ahora la segunda. La segunda sección de hermanas. El espíritu de santidad está en su divinidad. ¿Sabe? Usted ya reprobó. Usted ya se reprobó sola. Bueno, usted dice, ¿por qué? ¿De dónde? No, no, está maravilloso. Siga, lo siento, discúlpeme. El Hijo de Dios fue designado en su humanidad y fue en poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Y esta parte, a través de su resurrección, fue designada el Hijo de Dios. Así que antes de su encarnación, Él era el Hijo unigénito de Dios, teniendo solamente la divinidad. Y a través de su resurrección, Él introdujo su humanidad creada por Dios, siendo elevada por Dios a su divinidad. Ahora, Él llegó a ser el Dios hombre, teniendo ambos, la divinidad y la divinidad. Y en su resurrección, Él también regeneró a todos los creyentes. Él nos hizo los muchos hijos de Dios y nos hizo los muchos hermanos del Hijo primogénito de Dios. Él llegó a ser el Hijo primogénito de Dios, el prototipo, el modelo del Dios hombre. Y nosotros llegamos a ser la reproducción en masa de este Dios hombre. Nosotros llegamos a ser el Dios hombre teniendo humanidad y divinidad. Yo no sé ni qué te voy a dar.
te voy a dejar con una C. Con una CB. Una C y una B. Ahora, pues voy con los entrenadores. Ustedes entrenadores, dos. Ustedes representan su propio grupo. Deben de darnos una palabra clara concerniente a la divinidad de Cristo. Cristo es divino, Él es Dios. Esto está bien. Pero les digo, entre los cristianos es difícil que usted se encuentre uno que entienda el envolvimiento de la divinidad de Cristo. Créame. Vaya usted a todos los expositores. Verifique con ellos. Ahora, entre ustedes, entrenadores, debe de haber uno que representándoles a ustedes, para que nos dé una palabra clara y adecuada, no tan enredada como la respuesta de las hermanas. Es una mezcla ahí. ¿Está bien? ¿Habrá otro acá? Sí, bueno, tan solo Francis, el hermano Francis. No se olvide, hermano Francis, usted está incluido. Traten. Voy a tratar. La divinidad de Cristo está envuelta con su ser, el Hijo unigénito de Dios, antes de su encarnación. Y su llegar a ser el Hijo primogénito de Dios después de su resurrección. Antes de su encarnación, Cristo era solamente el Hijo unigénito de Dios, teniendo solamente divinidad. Y a través de su muerte y resurrección, Él elevó la humanidad y fue nacido para ser el Hijo primogénito de Dios. Tiene usted que decir que elevó su humanidad. No diga la humanidad. Él elevó su humanidad para llegar a ser o para ser nacido como el Hijo primogénito de Dios. No, el Hijo primogénito de Dios es tan sencillo nada más. Usted tiene que decir no. Díganos. ¿Qué es lo que envuelve eso nuevamente? Como el Hijo primogénito de Dios, Él posee ambos, divinidad y, divinidad y humanidad. Él es una mezcla de Dios y el hombre. Y como el Hijo primogénito, implica que hay muchos hijos de Dios, que tienen muchos hermanos. Así que en su resurrección, no solamente Él nació ahí para ser el Hijo primogénito de Dios, pero también los muchos creyentes fueron regenerados en ese nacimiento corporativo, en su resurrección, para llegar a ser los muchos hijos de Dios. Así que nosotros los creyentes, los cuales solo poseemos humanidad antes de la regeneración, ahora nosotros también poseemos la divinidad. Así que nosotros también somos Dios hombres, como Jesucristo. Bueno, hermano James, la primera parte de su respuesta, yo puedo decir que está correcta, pero la segunda parte está correcta, pero no es tan clara. Por supuesto, esta es la cosa más complicada, la parte más complicada. Está bien. Vamos a tratar a otro.
Bueno, escuchen esto. Al responder estas preguntas, usted debe de decir, la divinidad de Cristo está envuelta con su ser dos clases de hijos de Dios, ¿verdad? Primeramente, Él era el Hijo unigénito de Dios. Segundo, Él es el Hijo primogénito de Dios. Con la primera clase, con el Hijo unigénito de Dios, es sencillo. Él tan solo es divinidad, Él es solo divino. Existe por Él mismo y existe para siempre. No tiene principio y no final. Es eterno. Es el Hijo unigénito de Dios. Él es eterno, así como Dios es eterno, sin comienzo y sin final. Existe en sí mismo y existe para siempre, pero en su ser, el Hijo primogénito de Dios, esto envuelve mucho, porque el Hijo primogénito de Dios es una composición de su divinidad más su humanidad. Su divinidad es exactamente la misma como la divinidad del Hijo unigénito de Dios. Pero su humanidad es algo que es añadido. ¿Por medio de qué manera? Por medio de Él ser encarnado. Cuando Él fue encarnado, Él se puso a sí mismo, ¿verdad? Se puso a sí mismo, ¿qué? Se puso a sí mismo la humanidad. Él fue encarnado por el venir, así como, o tan solo con la divinidad. Luego la humanidad se le fue añadida. Así que esta composición de la divinidad y la humanidad, esta composición llega a ser un Dios hombre, ¿verdad? Y este Dios hombre es un prototipo para producir algo. Más adelante usted lo verá. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo puede esta humanidad de Cristo llegar a ser divinidad? ¿Verdad? Por su resurrección. En la resurrección de Cristo, Cristo o la divinidad de Cristo tiene el poder, ¿verdad? Para elevar su humanidad crucificada, para elevar esta, ¿verdad? Y para resucitarla, para resucitar esa humanidad. Esto es lo que Pablo le llama el ser designado. Pablo dice designada. Designado significa que la resurrección de Cristo elevó su humanidad y puso su divinidad dentro de la humanidad. Así que, por medio de esta resurrección, su humanidad fue nacida para ser parte del Hijo de Dios. Esto es el porqué. Hechos 13 nos dice, creo que es 13:33 nos dice que en resurrección
Cristo, como el Hijo del Hombre, fue nacido para ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Luego, por medio de esta manera, Él, como el Hijo de Dios, con su humanidad, Él es el Dios hombre, ¿verdad? No solamente era un Dios hombre en su resurrección, todos sus creyentes fueron nacidos. Esto significa regenerados. Fueron nacidos con Él como sus miles de gemelos. Para ser todos estos gemelos lo mismo que Él. Y estos muchos gemelos son la reproducción del prototipo. Y el prototipo es el Hijo primogénito de Dios. Y la reproducción es los muchos hijos de Dios. Así que entre estos muchos hijos de Dios, Cristo, el resucitado, llega a ser el Hijo primogénito de Dios. Pues tan solo digo esto. Esto es el por qué yo quisiera regresar o quise regresar a este mensaje por medio de probarles. Aún esa vez que yo di ese mensaje no tuve el tiempo de decirles tanto. Esta es, o esto es, un caso muy complicado. Así que todos estamos aquí. No solamente esto, usted tiene que decir, no solamente esto, como el Hijo unigénito de Dios, ¿verdad? En su resurrección, Él vino a ser el Espíritu que da vida. En su divinidad, Él era el Espíritu Santo ya. Pero en su resurrección, Él puso la humanidad elevada dentro de su divinidad. Y esta, en resurrección, vino a ser el Espíritu que da vida. Este Espíritu que da vida es para ser el mismo poder germinador, para germinar cada parte de la nueva creación de Dios. Y esta nueva creación de Dios es simplemente el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo consumará en la nueva Jerusalén, la cual es la misma expresión única de Dios mezclado a sí mismo con el hombre por la eternidad. Así que ustedes tienen que ver que la divinidad de Cristo envuelve tanto, tan inclusivo y tan extensivamente. ¿Qué si estos santos? ¿Qué de estos santos? Siento que yo no debo ir más allá esta noche, dejando la segunda parte concerniente
a la obra de Cristo para el viernes en la mañana. ¿Qué de esto? Ahora les doy la reunión a todos ustedes. Yo digo a todos los entrenantes y a los entrenadores, a todos ustedes, para profetizar. Así que aprendan a profetizar. Hermanas, ¿todos obtuvieron las respuestas esta noche? Traten de profetizar. Vaya. ¿Acaso el tema es muy grande y no tiene nada que decir?